Pesadas nubes grises se cernían sobre las estrechas calles de San José del Guaviare, dando a la ciudad un aspecto aún más lúgubre de lo habitual. Viejas casas coloniales con la pintura desconchada se alineaban en el desigual pavimento, y los escasos transeúntes se apresuraban a escapar de la lluvia. Mairana Castellanos caminaba lentamente por la acera, mirando con nostalgia los charcos de barro. Después de 7 horas en el aula sofocada, le zumbaban las piernas y un dolor sordo le palpitaba en las sienes. De lejos, se dio cuenta de que las luces de las ventanas de su pequeña casa estaban encendidas, a pesar de que Ernesto solía volver de la fábrica más tarde que ella. Un ruido extraño y unas voces fuertes la hicieron acelerar el paso. Al empujar la puerta de entrada, que no estaba cerrada con llave, Mairana se quedó helada en el umbral. 3 hombres borrachos estaban sentados en el salón, llenos de humo de cigarrillo. Su marido Ernesto, su amigo Alberto y su colega de la fábrica, Claudio, estaban tirados en los sillones, con botellas vacías sobre la mesita. «Ahí está mi belleza». Ernesto se estiró inarticuladamente, intentando levantarse. «Mairana, únete a nosotros». Ella se quitó los zapatos en silencio y entró en la habitación, sintiendo que la rabia le hervía por dentro. En los últimos meses había sido cada vez más frecuente. Su marido llegaba borracho o se iba de juerga a casa. El dinero que había estado ahorrando diligentemente para reparar el tejado lo había desviado al bar local. «Fuera de aquí, los dos», dijo Mairana en voz baja pero con firmeza, mirando a los amigos de su marido. «Ahora. Vamos, que acabamos de empezar». Alberto trató de objetar, pero vaciló ante la dura mirada de ella. No puedes echar a mis amigos». Ernesto se levantó torpemente, tambaleándose. «Esta es mi casa». «Nuestra casa», replicó Mairana, «y no voy a permitir que la conviertan en una cafetería. Márchate». Claudio pareció incluso alegrarse de la oferta de salir. Se puso apresuradamente la chaqueta y tiró del testarudo Alberto tras él. Tras acompañarlos hasta la puerta, Mairana cerró la cerradura y regresó al salón. Ernesto estaba apoyado en el respaldo de una silla, con el rostro ennegrecido por la ira y el alcohol. «¿Qué demonios estás mandando? ¿Te crees que porque trabajas en el colegio eres el más listo?» Dio un paso hacia ella, pero tropezó con la mesita. Las botellas rodaron por el suelo con un tintineo. «Estás borracho. Vete a la cama». Mairana intentó hablar con calma, aunque las manos le temblaban por el esfuerzo. «No me digas lo que tengo que hacer», gritó Ernesto y se giró, lanzando la botella vacía contra la pared. Se hizo añicos, llenando de fragmentos la vieja cómoda. Sin detenerse, cogió la siguiente y la lanzó contra la ventana. El cristal se hizo añicos con un estruendo ensordecedor y el aire frío del atardecer penetró en la habitación. Mairana retrocedió y se tapó la boca con las manos. El corazón le latía como un loco. Nunca había tenido miedo de su marido, pero ahora había algo extraño, animal, en sus ojos. Ernesto se tambaleó en su silla y se hundió pesadamente, como si todo el fervor se le hubiera ido de golpe. «Lo siento, no era mi intención», murmuró, dejando caer la cabeza sobre el pecho. Mairana empezó a recoger los fragmentos en silencio, con cuidado de no cortarse. Sus manos se movían mecánicamente, barrían los cristales, secaban los charcos de cerveza derramada, corrían las cortinas de la ventana rota. El viento frío la helaba hasta los huesos, pero apenas lo sentía. Ernesto ya empezaba a roncar en su silla. Después de limpiar la mayor parte del desorden, se esforzó por despertar a su marido y le ayudó a subir al dormitorio. Murmuró algo inaudible mientras ella le quitaba los zapatos y la camisa sucia. Apestaba a alcohol y tabaco. Cuando terminó con su marido, Mairana volvió al salón y se sentó en el sofá, abrazándose a sí misma. Su mente estaba sorprendentemente vacía. Se quedó mirando el oscuro fracaso de la ventana rota, más allá de la cual lloviznaba.
Mañana tendría que llamar a un manitas y pagar un cristal nuevo. ¿Y cómo explicar el ruido y los gritos a los vecinos? En su pequeña ciudad, los rumores se propagan al instante. En la pared sonaba un viejo reloj, regalo de boda de su madre. 12 años atrás, ella y Ernesto habían sido tan felices y esperanzados. Él trabajaba en una fábrica y ella empezaba a dar clases de primaria. Soñaban con su propia casa, con tener hijos, con viajar. Ahora su vida era una lucha interminable contra la bebida de él. Mairana ajustaba mecánicamente el mantel de la mesa, quitaba migas que no existían. Tenía que revisar los cuadernos de sus alumnos y preparar las clases de mañana, pero no se atrevía a levantarse del sofá. Tenía un nudo amargo en la garganta y le escocían los ojos por las lágrimas no derramadas. Desde el dormitorio llegaban los ronquidos de su marido. Por la mañana se despertaba con resaca, se disculpaba y juraba que era la última vez. Una semana después, volvía a ocurrir. Mairana conocía el ciclo de memoria, pero no podía hacer nada para evitarlo. El reloj dio la medianoche. La lluvia crujía al otro lado de la ventana rota y los perros ladraban a lo lejos. Mairana se levantó por fin. Necesitaba dormir. Mañana iba a ser un día largo. Hizo la cama en el sofá. No quería tumbarse junto a su marido borracho. Los viejos muelles se le clavaban en el costado, pero no le importaba. Por la mañana, a Mairana le dolía la cabeza y el cuerpo. Estaba claro que el sofá no estaba hecho para dormir. Se levantó en la oscuridad, intentando moverse lo más silenciosamente posible. Ernesto seguía durmiendo en el dormitorio y sus ronquidos resonaban por toda la casa. En la cocina puso la cafetera en el fuego y empezó a preparar la maleta para el colegio. Los cuadernos de los alumnos que no había revisado ayer iban en un gastado maletín de cuero. Los planes de clase, algunos rotuladores de colores y una pila de exámenes sin revisar también estaban allí. Mairana miró el reloj. Le quedaba media hora. El agua fría del grifo le devolvió un poco la cordura. Tras lavarse rápidamente y peinarse, se puso la única blusa que llevaba que no estaba arrugada y una falda ajustada. El espejo reflejó un rostro cansado con ojeras. Tras maquillarse un poco para ocultar las huellas de una noche en vela, Mairana regresó a la cocina. El café olía delicioso, pero no podía tragar ni un bocado. Se obligó a comer medio bollo que había sobrado ayer. Sobre la mesa había una montaña de vajillas sin lavar, vasos, platos con restos resecos, un cenicero lleno de colillas. No había tiempo para limpiar. Al salir de casa, Mairana se tropezó con su vecina, la señora Paredes. La anciana le dirigió una mirada atenta, fijándose obviamente tanto en la ventana rota como en el maltrecho aspecto de la maestra. «Buenos días, señora Castellanos. Ayer hubo mucho ruido en su casa. Solo un incidente menor. Nada de qué preocuparse». Mairana forzó una sonrisa falsa. «Pido disculpas por las molestias». Fue un paseo rápido de 15 minutos hasta la escuela. Mairana caminaba por las calles despiertas, mirándose los pies. Los transeúntes se apresuraban en sus quehaceres, las primeras tiendas abrían y la panadería olía a pan recién hecho. Las puertas de los colegios ya estaban abarrotadas de alumnos. Algunos padres habían traído a sus hijos con antelación, apresurados por llegar al trabajo. «Buenos días, señora Mairana». Sonó la voz de una niña. Era Rosita, una de sus mejores alumnas. La niña se acercó corriendo, agitando su cuaderno. «He resuelto todos los problemas que me asignó». «Bien por ti, cariño. Ya me lo enseñarás en clase». Le dio Mairana una palmadita en la cabeza. La sincera alegría de la niña le calentó un poco el alma helada. La sala de profesores estaba vacía. Solo la señora Elena, la profesora de historia, revisaba unos papeles. Levantó la vista cuando entró Mairana. «Dios mío, cariño, tienes un aspecto horrible. ¿Qué pasó?» «No dormí bien», respondió Mairana brevemente, sacando cuadernos de su maletín. No le apetecía hablar de sus problemas, y menos en la escuela.
Sonó el timbre y los pasillos se llenaron de voces de niños. Mairana se apresuró a llegar a su clase. Los alumnos de tercero la recibieron con una alegre ovación. 25 pequeños revoltosos a los que había que enseñar no solo lectura y matemáticas, sino la vida misma. Silencio, niños, siéntense. Mairana intentó que su voz sonara alegre y segura. Saquen sus cuadernos. Hoy vamos a estudiar la multiplicación de números de 2 cifras. La clase siguió como de costumbre. Mairana escribía ejemplos en la pizarra, llamaba a los alumnos a la pizarra, elogiaba las respuestas correctas y corregía suavemente los errores. Era una rutina familiar que normalmente le producía placer. Pero hoy cada movimiento, cada palabra era difícil. En el recreo, Consuelo, la profesora de una clase vecina, se acercó a ella. «¿Estás bien? Estás un poco pálida, solo un poco cansada», intentó sonreír Mairana. «No es nada. Sabes, hace tiempo que quería decirte, si necesitas hablar, siempre estoy dispuesto a escucharte». Mairana negó con la cabeza. «Gracias, pero no pasa nada». El día se hizo interminable. Después de matemáticas había clase de lectura. Estaban trabajando en una nueva historia sobre un niño valiente que salvaba a un gatito. Los niños discutían las acciones del héroe y Mairana pensaba en lo que le esperaba en casa. ¿Se había despertado ya Ernesto? ¿Se había ido a trabajar o se había vuelto a emborrachar? En clase de arte, el pequeño Pablo derramó pintura, ensuciando su camisa y su pupitre. Mientras Mairana le ayudaba a limpiar, los demás niños armaron tal alboroto que tuvieron que levantar la voz. Esto hizo que el dolor de cabeza, que había remitido un poco a media tarde, volviera con renovado vigor. A la hora de comer, Mairana se quedó en clase, intentando revisar al menos algunos cuadernos. La tinta roja se difuminaba ante sus ojos y se encontraba releyendo el mismo párrafo varias veces. Las alegres voces de sus compañeros llegaban desde el comedor, pero ella no tenía ganas de comer ni de socializar. Después de comer había 2 clases más, naturaleza y matemáticas. Mairana explicaba mecánicamente la materia, hacía preguntas, repartía tareas. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche anterior, a la ventana rota, a la cara de su marido contorsionada por la furia de la embriaguez. «Señora Mairana, ¿es cierto que no hay aire en la luna?». La voz sonora de Julio la sacó de sus sombrías reflexiones. «Sí, Julio, en la luna no hay atmósfera, por lo que es imposible respirar allí». Intentó concentrarse en la lección. Los niños no debían sufrir por sus problemas personales. Cuando sonó el timbre final, Mairana sintió un gran alivio. Los alumnos recogían ruidosamente sus maletines y discutían sus planes para la noche. Algunos se acercaron a despedirse, y ella sonrió con todas sus fuerzas a cada uno de ellos. «Adiós, señora Mairana, hasta mañana». «Adiós, niños, no olvidéis hacer los deberes». Al quedarse sola en el aula vacía, recogió lentamente sus cosas. Todavía tenía que preparar el material para mañana, pero no le quedaban fuerzas. Tal vez podría hacer algo esta noche si Ernesto no volvía a montar una escena. En la sala de profesores se encontró con el director, el señor Mendoza. «Señora Castellanos, ¿tiene un momento?». A Mairana le dio un vuelco el corazón. ¿Se había quejado hoy alguno de sus padres de su despiste? «Por supuesto, señor director. Estaba revisando los resultados de los últimos exámenes. Tu clase está rindiendo bien, sobre todo en matemáticas. Has hecho un trabajo excelente». «Gracias», exhaló aliviada. «Los niños se esfuerzan mucho. Y tú también. Pero no te olvides de ti, ¿vale? Pareces cansada». Mairana asintió, luchando contra las lágrimas que habían brotado de repente. El cuidado en la voz del director casi derribó sus defensas cuidadosamente construidas. Pero no podía permitirse derrumbarse. No aquí, no ahora. Al salir de la escuela, no se dirigió a casa de inmediato.
Sus pies la llevaron al pequeño café donde a menudo se reunía con su amiga Dolores. Tal vez hoy por fin podría contarle a alguien lo que estaba pasando en su vida. Quizá, al menos alguien le diría qué hacer a continuación. El café. El paso recibió a Mairana con el familiar timbre de la puerta y el aroma del café recién hecho. Había pocos clientes a esas horas. Un par de ancianos en la mesa del fondo y una joven madre con un niño en la ventana. Dolores ya estaba esperando en su mesa favorita del rincón, con una taza de café frío y un pastel a medio comer delante. Por fin. Dolores se levantó para recibir a su amiga, pero su sonrisa se desvaneció en cuanto vio de cerca el rostro de Mairana. ¿Qué te pasa? No llevas la cara. Mairana se hundió pesadamente en su silla, colocando su maletín en el asiento de al lado. Una camarera, una chica joven con un delantal almidonado, se acercó a la mesa. Un expreso doble, por favor. Y agua. Después de esperar a que la camarera se alejara, Dolores se inclinó más hacia ella. «Dímelo a mí. ¿Es Ernesto otra vez?» Mairana asintió con la cabeza, enderezando distraídamente los pliegues del mantel. Las palabras se le atascaron en la garganta, pero se obligó a hablar. «Ayer llegué a casa y estaba borracho con sus amigos. Botellas por todas partes, humo. Eché a sus amigos y él...» Tartamudeó, bajando la voz. Rompió la ventana, tiró botellas. Nunca le había visto tan enfadado. «Jesús». Dolores la agarró del brazo. «¿No te hizo daño?» No, no llegó a eso. Solo gritó y rompió cosas. Luego se desmayó en una silla. La camarera trajo café y agua. Mairana bebió un gran sorbo de la bebida caliente, que le quemó la lengua. El dolor físico la distrajo un poco del dolor mental. «Cariño, esto no puede seguir así», dijo Dolores en voz baja pero con firmeza. «Tienes que hacer algo. Aléjate de él». «¿A dónde y cómo?» Mairana sonrió con amargura. «Sabes que no tengo a nadie en el pueblo, y además, un sueldo de maestra. Te quedarás conmigo hasta que te recuperes. Hay sitio de sobra». Mairana negó con la cabeza. «Ya apenas llegas a fin de mes con tu tienda. Y además, quizá haya algo más. Quizá si consigo llegar a él. ¿Cuántas veces lo has intentado? ¿Cuántas veces ha prometido cambiar?» Dolores se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Recuerdas el año pasado cuando juró sobre la tumba de su madre que dejaría de beber? ¿Y qué pasó? Un mes después volvió a empezar. En una mesa vecina, un bebé llora. La joven madre se apresuraba a recoger sus cosas, intentando calmar al bebé. Mairana los acompañó con la mirada. Ella y Ernesto también habían soñado con tener hijos, pero ahora casi se alegraba de que Dios no les hubiera dado descendencia. ¿Sabes qué es lo peor? Hizo girar la taza vacía entre sus manos. No le reconozco en absoluto. Solía ser tan cariñoso, atento. Solíamos hacer planes, soñar. Todo eso es pasado, la interrumpió Dolores. Acéptalo. Tu marido se ha convertido en un alcohólico y te está arrastrando con él. Mairana se estremeció ante la dureza de aquellas palabras, pero no había nada que objetar. Ella misma se había dado cuenta de que su vida iba cuesta abajo, lenta, pero inexorablemente. El dinero se esfumaba, cada vez aparecían más cosas rotas en la casa y los vecinos empezaban a cuchichear a sus espaldas. «¿Qué dirá la gente?», susurraba ella. «En nuestro pueblo todo el mundo se conoce. Una divorciada aquí. Al diablo con la gente». Dolores golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo rebotar las tazas. «Se trata de su vida, de su seguridad. Hoy destroza escaparates, pero mañana...» Un nuevo grupo de clientes entró en la cafetería. Sus fuertes voces llenaron la sala. Mairana se bajó la manga de la blusa, cubriendo el moratón del choque de anoche con la jamba de la puerta, cuando había ayudado a su marido borracho a llegar al dormitorio. «Hablaré con él», decidió finalmente. «Esta noche, cuando esté sobrio, pondré una condición.
o se hace cargo de su mente, o me largo. Dolores sacudió la cabeza con incredulidad. ¿De verdad crees que algo cambiará esta vez? Tengo que intentarlo. Una última vez. Se sentaron en el café durante otra hora. Dolores hablaba de los problemas de su tienda, de los nuevos proveedores, de los clientes cotillas. Claramente intentaba distraer a su amiga de sus sombríos pensamientos. Mairana escuchaba con desgana, armándose de valor para la conversación que se avecinaba. Cuando por fin se despidieron en la puerta del café, Dolores la abrazó con fuerza. Recuerda, pase lo que pase, siempre puedes acudir a mí, a cualquier hora del día o de la noche. Mairana asintió, conteniendo las lágrimas. El apoyo de su amiga le daba fuerzas, pero lo más difícil estaba por llegar. La casa estaba en silencio. La ventana rota era un agujero negro, pero al menos habían limpiado los fragmentos. Al parecer, Ernesto había encontrado fuerzas para limpiar después de todo. Había un plato de desayuno sin tocar en la mesa de la cocina, lo que significaba que se había ido a trabajar. Mairana caminó lentamente por la casa, recogiendo botellas vacías de los rincones. 1, 2, 5. Las colocó en fila sobre la mesa para que viera en qué se estaban convirtiendo sus vidas. Luego sacó una fregona y empezó a fregar el suelo, quitando las manchas secas de cerveza. El trabajo físico la ayudó a no pensar, a no imaginar cómo sería la conversación de la noche. La puerta principal crujió al abrirse hacia las 6 de la tarde. Los pasos pesados de su marido en el pasillo, el ruido de los zapatos abandonados. Mairana se enderezó, apoyándose en la fregona. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Ernesto entró en la cocina y se detuvo en la puerta. Tenía la cara arrugada y ojeras. La resaca le había pasado factura. Cuando vio la hilera de botellas vacías sobre la mesa, hizo una mueca. «Escucha, sobre lo de anoche», empezó. «No», le interrumpió Mairana. «Ahora escucha. Siéntate». Para su sorpresa, él se sentó obedientemente en la silla. Tal vez, después de todo, la culpa había atravesado la niebla alcohólica. Ella se sentó frente a él, mirándole directamente a los ojos. «Esto no puede seguir así. No puedo seguir viviendo así, Ernesto. Tengo miedo de volver a casa, sin saber lo que encontraré allí. Me avergüenzo delante de mis vecinos, delante de mis colegas. Todo el dinero se va en bebida, la casa está hecha un asco y ahora la ventana está rota». Abrió la boca para decir algo, pero ella le hizo un gesto para que parara. «No he terminado. Tienes que elegir. O tomas las riendas de tu vida ahora mismo, dejas de beber, empiezas a recibir tratamiento, o me voy, para siempre». «¿Dónde vas a ir?» Había un destello de burla en su voz, y Mairana sintió que la ira aumentaba en su interior. «No es asunto tuyo. Tú decides, aquí y ahora. No escucharé más promesas. Necesito acción». Ernesto se frotó la cara con las palmas de las manos, con los hombros caídos. Cuando habló, su voz sonó apagada. «Sé que he hecho un desastre. Sé que me he comportado como un cabrón. Es este maldito trabajo. Los jefes me presionan. El dinero siempre escasea. Eso no es excusa. Sí, tienes razón». La miró con los ojos enrojecidos. «Lo intentaré. Te juro que de verdad intentaré dejarlo, pero no te vayas». Mairana miró a su marido, agotado, envejecido, con las manos temblorosas. En algún lugar, bajo las capas de dolor y fatiga, aún se escondía el joven del que una vez se había enamorado. Pero, ¿sería capaz de salir? «Está bien», dijo finalmente. «Pero esta es tu última oportunidad, Ernesto. Te juro por lo más sagrado que si vuelvo a verte borracho, si huelo una gota de alcohol, me iré. Y ninguna súplica me detendrá». Asintió sin levantar la cabeza. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se desvanecía y a lo lejos sonaba la campana del oficio vespertino. Mairana se levantó y encendió la luz. La bombilla amarilla bajo el techo iluminó su cocina, tan familiar y tan extraña al mismo tiempo.
Comenzaba una nueva etapa de sus vidas, tal vez la última. La primera semana después de la conversación transcurrió en tensa expectación. Mairana no dejaba de mirar la cara de su marido, oler su aliento, comprobar los bolsillos de su ropa de trabajo, pero Ernesto parecía cumplir su palabra. Volvía a casa directamente de la fábrica, sin mirar en el bar, e incluso intentaba ayudar en casa. El sábado por la mañana se despertó con un ruido extraño en la cocina. Se puso una bata y se asomó con cautela al dormitorio. Ernesto, ya vestido, sacudía las ollas en la cocina. ¿Qué haces? Se dio la vuelta, sonriendo avergonzado. Quería prepararte el desayuno. De verdad, los huevos revueltos están un poco quemados. Efectivamente, había huevos ennegrecidos humeando en la sartén, pero Mairana sintió que le subía un calor al pecho. ¿Cuántos años hacía que no cocinaba para ella? En los últimos años, rara vez lo había visto sobrio los fines de semana. Está bien, se acercó a la cocina. Hagamos uno nuevo, te enseñaré a hacerlo bien. Hicieron el desayuno juntos. Huevos revueltos, tortillas tostadas, café recién hecho. Ernesto cortó torpemente tomates para la ensalada y Mairana lo observó furtivamente. Aún le temblaban ligeramente las manos, pero sus ojos estaban claros y su rostro tenía un saludable rubor en lugar del habitual enrojecimiento alcohólico. Después del desayuno, se puso a arreglar la ventana rota. Mairana le oía juguetear con el cristal, medir, maldecir en voz baja para sus adentros. Tras un par de horas de trabajo, el nuevo cristal estaba en su sitio. Quizá no perfectamente recto, pero al menos no entraba viento en la casa. Deberíamos arreglar la valla. Ernesto miró alrededor del patio, secándose el sudor de la frente. Y limpiar el canalón, que se acerca la temporada de lluvias. Mairana asintió, sin saber qué decir. Casi había olvidado lo ahorrador que solía ser, antes de que se volviera adicto a la bebida. ¿Podría ser que el viejo Ernesto estuviera realmente regresando? Los días pasaban. Por las mañanas desayunaban juntos. Luego Mairana iba a la escuela y Ernesto a la fábrica. Por las tardes le ayudaba a revisar los cuadernos de los alumnos, se interesaba por su trabajo, le hablaba de sus negocios. Volvieron a hablar de verdad, como antes, en vez de intercambiar frases cortas entre sus borracheras. Una noche, sentados en el porche después de cenar, Ernesto le cogió la mano de repente. «Sabes, hace mucho tiempo que quería decirte, gracias por no dejarme entonces, por darme otra oportunidad». Mairana le apretó los dedos, sintiendo los callos de trabajar el metal. «Solo cumple tu palabra. Es todo lo que pido». En la escuela, sus compañeros notaron el cambio en su estado de ánimo. Una vez, Consuelo le dijo durante la comida, «Últimamente estás radiante. ¿Te ha pasado algo bueno?» «Solo... las cosas van mejor en casa», respondió Mairana con evasivas. No quería hablar de sus problemas con sus colegas, pero tampoco podía ocultar su alegría. Hasta los niños notaban la diferencia. Estaba más tranquila en clase, sonreía más, se le ocurrían tareas nuevas e interesantes. Una vez, la pequeña Rosita le regaló un dibujo de un arco iris brillante sobre una casa, y Mairana lo colgó en la pared de la clase. Dolores, sin embargo, seguía desconfiando. Cuando se reunían en el café, escuchaba atentamente los relatos de su amiga sobre el cambio de comportamiento de Ernesto, pero se abstenía de hacer comentarios. «No bajes la guardia», dijo por fin. «Me alegro de que se haya espabilado, pero...» «Lo sé», la interrumpió Mairana. «Créame, lo recuerdo todo. Pero ahora las cosas son realmente diferentes». A mediados de mes, Ernesto recibió una prima en la fábrica por haber superado el plan y no tener ausencias. En lugar de gastarse el dinero en un bar, como solía hacer, compró un microondas nuevo para sustituir al roto y destinó el resto a reparar el tejado. Una noche, mientras ordenaba la colada, Mairana encontró una hoja de papel arrugada en el bolsillo de su chaqueta de trabajo.
Al abrirla, vio la dirección y el número de teléfono de una clínica. Le dio un vuelco el corazón. ¿Hablaba en serio de recibir tratamiento? No le preguntó nada por miedo a asustarle. Pero por la noche, cuando estaba sentado frente al televisor, le llevó té y le dio un beso en la cabeza. Ernesto levantó la cabeza sorprendido. Hacía tiempo que esas muestras de ternura habían desaparecido de su relación. Había pasado un mes. Mairana casi creía que lo peor había pasado. Dejó de estremecerse con cada crujido de la puerta, dejó de oler su aliento. Incluso empezaron a hacer planes para el futuro. Tal vez el año que viene podrían ir a la playa. Y entonces notó las primeras señales de alarma. Al principio fueron pequeñas cosas. Él empezó a volver más tarde del trabajo, explicando los retrasos por órdenes urgentes. Luego llegó un extraño olor a colonia que él nunca había usado. Mairana encontró en los bolsillos de su camisa recibos arrugados de una cafetería al otro lado de la ciudad. ¿Por qué iba allí en horas de trabajo? Una mañana, mientras recogía la ropa sucia, vio una marca de pintalabios en su camisa, una tenue huella rosa en el cuello. El corazón le dio un vuelco, pero se obligó a calmarse. Quizá había sido un accidente. Quizá estaba siendo imaginativa después de todo lo que había pasado. Aquella noche sonó su teléfono durante la cena. Ernesto miró la pantalla y colgó rápidamente la llamada, pero Mairana captó el nombre de la mujer. Se guardó el teléfono en el bolsillo, evitando mirarla. ¿Quién es? Oh, es una compañera del trabajo, sobre el turno de mañana. La voz sonaba falsa, y ¿desde cuándo los asuntos de trabajo se resolvían tan tarde? Mairana permaneció en silencio, pero por dentro todo le apretaba con un mal presentimiento. Se le había quitado el apetito, la comida parecía insípida. Al día siguiente encontró un mensaje en su teléfono. Lo había visto por casualidad cuando él le había pedido que mirara el tiempo mientras se preparaba para ir a trabajar. Te echo de menos, cariño. Ayer fue maravilloso. El mensaje desapareció antes de que ella pudiera distinguir el nombre del remitente. No es lo que piensas, empezó. Los del trabajo están de broma. Mairana se volvió en silencio hacia la cocina, sintiendo que le temblaban las manos. ¿Realmente estaba sucediendo todo de nuevo? ¿Solo que ahora era otra mujer en lugar del alcohol? ¿O ambas cosas? Por la noche sintió un olor, el tenue pero inconfundible aroma del vino barato. Ernesto entró rápidamente en el cuarto de baño, evitando mirarla. El agua retumbó en el grifo. Se enjuagó la boca con diligencia, pero Mairana ya sabía la verdad. Empezaba todo de nuevo. Las mentiras, las insinuaciones, las extrañas llamadas telefónicas, el olor a alcohol. Solo que ahora había nuevas sospechas, pintalabios en su cuello, mensajes de una mujer desconocida, retrasos inexplicables en el trabajo. Mairana estaba despierta, escuchando la respiración constante de su marido. ¿Qué es peor, la bebida o el engaño? ¿Y por qué le parecía que pronto tendría que enfrentarse a ambos? Mairana se despertó con el sonido de un mensaje entrante. El teléfono de Ernesto vibraba silenciosamente sobre la mesilla de noche. Se había olvidado de silenciarlo antes de irse a dormir. El reloj marcaba las 4 de la madrugada. ¿Quién podía estar mandando mensajes a esas horas? Se quedó quieta, escuchando la respiración de su marido. El teléfono volvió a vibrar. Una vez más. Mairana extendió la mano con cautela y la pantalla se iluminó con nuevas notificaciones. 3 mensajes del contacto del trabajo. ¿A las 4 de la mañana? Con dedos temblorosos desbloqueó la pantalla. Ernesto nunca había cambiado la contraseña desde su boda. Los mensajes parecían borrados, pero trabajo aparecía ahora como Carmina en su lista de contactos. Rápidamente devolvió el teléfono a su sitio y se puso de espaldas a la pared, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. Por la mañana, Ernesto estaba inusualmente callado. Se apresuró a tomar el desayuno sin mirar siquiera a su mujer y se marchó rápidamente, refiriéndose a una reunión anterior.
Mairana recogió mecánicamente la mesa y fregó los platos. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos. ¿Quién era esa tal Carmina? ¿Cuánto tiempo hacía que había empezado? ¿Cómo no se había dado cuenta antes? En la escuela no podía concentrarse en las clases. Había cometido 2 errores resolviendo ejemplos en la pizarra. Los alumnos la miraron sorprendidos. Su profesora nunca había cometido errores tan simples. «Señora Mairana, ¿se encuentra bien?», preguntó la pequeña Rosita después de la clase. «Hoy pareces algo triste». «Estoy bien, cariño», intentó sonreír Mairana, solo un poco cansada. Se cruzó con Consuelo en la sala de profesores. La miró atentamente. «¿Qué te pasa? No eres tú misma». «Nada». Mairana se volvió de espaldas a un armario de material de estudio, fingiendo buscar algo. «Solo que no he dormido bien». «¿Problemas con tu marido otra vez?». Mairana se quedó helada. ¿Tan evidente era? Sacudió la cabeza sin volverse. «No pasa nada, de verdad». No volvió a casa después de clase. Sus pies la llevaron a la tienda de Dolores. Su amiga estaba terminando de atender al último cliente. «Enseguida supe que algo iba mal», dijo Dolores mientras cerraba la puerta de la tienda. «Vamos arriba, tengo café». El pequeño piso encima de la tienda era cálido y olía a pan recién horneado. Dolores sentó a su amiga en la mesa de la cocina y empezó a preparar café. «Cuéntame». Mairana apretó la taza entre las manos mirando el líquido oscuro. «¿Recuerdas que te dije que había cambiado? ¿Que había dejado de beber, que se había vuelto cariñoso?» «Lo recuerdo. ¿Y algo me dice que no todo es color de rosa?» Encontré mensajes en su teléfono. De una mujer. La puso como trabajo. ¿Te lo puedes creer? Dolores silbó. «¡Qué gilipollas! ¿Hace cuánto?» «No lo sé. Quizá una semana, quizá un mes. No le he seguido. Pensaba que las cosas habían mejorado». «¿Y los mensajes? ¿Qué eran?» «Los borró, pero llegaron a las 4 de la mañana y vi el nombre, Carmina». Dolores frunció el ceño. «Un momento. Carmina, ¿no es la chica del salón de belleza? ¿La joven, la que lleva minifaldas todo el tiempo?» Mairana se quedó helada. Conocía el salón, un pequeño establecimiento a 2 manzanas de su casa. Había visto allí a la espectacular morena unas cuantas veces, pero nunca le había prestado demasiada atención. «¿La conoces? Viene a veces a la tienda. Carmina Ordóñez, si no me equivoco. Dicen que se ha divorciado hace poco». Un nudo helado pareció formarse en el estómago de Mairana. El nombre y la cara. Ahora sus fantasmales sospechas habían tomado carne y hueso. «¿Qué debo hacer, Dolores?» «Para empezar, compruébalo. ¿Estás segura de que la está viendo?» «No. Quiero decir, solo he visto mensajes y marcas de pintalabios en su camisa, y ha empezado a llegar tarde a casa. Entonces tenemos que estar seguros. O tal vez no estamos pensando en el hombre por nada». Pero ambos sabían que eso no era cierto. Había demasiadas coincidencias, demasiados pequeños detalles que se sumaban. Además, Mairana vaciló. «Puedo oler el alcohol. Es débil, pero está ahí. ¿Ha vuelto a beber? ¿Con este Carmine? No lo sé. Tal vez». Dolores se levantó y sacó una botella del armario. «¿Quieres algo más fuerte que el café?» Mairana negó con la cabeza. «No, gracias. Todavía tengo cuadernos que revisar». «¿Qué demonios son los cuadernos? ¿Te has visto en el espejo? No tienes cara». «Por eso tengo que trabajar. Si no, me volveré loco pensando en ello». Hablaron hasta que oscureció. Dolores sugirió opciones que iban desde la vigilancia hasta la confrontación directa, pero Mairana no podía decidir cómo proceder. «¿Qué tal si le preguntamos directamente?», sugirió. «¿Y si confiesa?» «¿Y qué hará si confiesa?». Mairana permaneció en silencio. No sabía la respuesta a esa pregunta. Llegó tarde a casa. Ernesto ya estaba en casa, sentado frente al televisor fingiendo ver las noticias. «¿Dónde estabas?», le preguntó sin mirarla.
Revisando pruebas con mis colegas. Mintió con sorprendente facilidad. Mucho trabajo. Asintió sin apartar los ojos de la pantalla. El teléfono estaba en el sofá, con la pantalla bajada. Mairana se dirigió a la cocina y empezó a calentar la cena mecánicamente. Le temblaban las manos al sacar los platos de la alacena. Un nombre le daba vueltas en la cabeza. Carmina, Carmina, Carmina. ¿Vas a cenar? Preguntó por decir algo. No, he merendado en el trabajo. Claro que había merendado. Me pregunto dónde. ¿En algún café acogedor con Carmine? ¿O justo en el salón de belleza entre sus clientas? Mairana se sentó a la mesa pero no pudo tragar bocado. Se quedó mirando su reflejo en el cristal de la ventana, una mujer cansada de mirada apagada. Detrás de ella, un reloj tic-tac en la pared, regalo de su madre. Me pregunto qué diría su madre si la viera ahora. ¿Qué consejo le daría? El teléfono de Ernesto sonó suavemente en el salón. Le oyó cogerlo apresuradamente, maldiciendo en voz baja. Luego, el sonido de sus pasos mientras salía al porche a fumar. Aquel día era inusualmente sofocante para esta época del año. Mairana había dejado salir a los alumnos una hora antes. Hacía un calor insoportable en el aula y los niños no podían concentrarse. Recogió lentamente sus cosas, sin prisa por volver a casa. En los últimos días, su casa se había convertido en un campo de batalla. Las acusaciones tácitas flotaban en el aire. Las miradas duras sustituían a las palabras. Ernesto ya casi no se escondía. Volvió a medianoche, empapado en el olor del perfume ajeno. Durmió hasta la cena, contestando con brusquedad a cualquier pregunta. El dinero desaparecía a un ritmo alarmante. Encontraba cheques de restaurantes caros, facturas de boutiques de ropa de mujer. Hoy, algo la impulsó a volver a casa antes de lo habitual. Tal vez la casualidad, tal vez el azar. Apenas había pasado el mediodía cuando giró en su tranquila calle. Había un coche desconocido aparcado frente a la casa, un viejo Ford rojo con el guardabarros abollado. Mairana aminoró el paso. El corazón le latía con fuerza en el pecho y tenía la boca seca. Sabía lo que iba a ver incluso antes de meter la llave en la cerradura. La puerta principal estaba abierta. La casa olía a alcohol y a humo de tabaco. En la mesita del salón había botellas vacías y 2 vasos con marcas de carmín. El bolso de una mujer estaba tirado descuidadamente en el sofá, de un rojo chillón y brillante, como la marca de carmín de la camisa de su marido. Del dormitorio llegaban voces apagadas y risas, la de la mujer, aguda, y el murmullo grave de Ernesto. Mairana avanzaba lentamente por el pasillo, cada paso difícil, como si tuviera las piernas llenas de plomo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando las sábanas arrugadas del lecho conyugal, donde habían vivido durante 12 años, donde habían compartido alegrías y penas, donde habían hecho planes para el futuro. Ahora había 2 personas tumbadas, su marido y una joven. Se estaban besando, ajenos a lo que les rodeaba. En la mesilla de noche había una botella de whisky junto a una fotografía de su boda. La ropa estaba esparcida por el suelo, los pantalones de trabajo de él y la ropa interior de encaje de ella. Mairana se quedó paralizada en la puerta. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Un segundo se convirtió en una eternidad. Vio cada detalle con dolorosa claridad. El esmalte rojo brillante en las uñas de su amante, las canas en la sien de su marido, la almohada arrugada que había caído al suelo. Así que esto es lo que parece. Su voz sonó inesperadamente fuerte en el silencio sofocante del dormitorio. Ernesto y Carmina se apartaron el uno del otro. Él rodó torpemente fuera de la cama. Ella se subió la sábana hasta la barbilla, con los ojos abiertos de espanto. «¡Mairana!». Ernesto intentó abrocharse la camisa con dedos temblorosos. «Tú... Se suponía que estabas en el colegio, y tú deberías estar en el trabajo», se maravilló ella de la calma en su voz. «Pero en vez de eso,
te estás follando a tu ama en nuestra cama. Carmina emitió una especie de sonido estrujado, algo entre un sollozo y una risita nerviosa. Era realmente hermosa, joven, con una figura perfecta y una larga melena negra. Ahora mismo estaba despeinada y el maquillaje corrido, pero ni siquiera eso la estropeaba. Fuera, Mairana entró en la habitación. Las dos. Ahora. Espera. Hablemos. Ernesto dio un paso hacia ella, apestando a alcohol. ¿Sobre qué? ¿Sobre cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Sobre cómo me mentiste? ¿O de cómo has vuelto a beber después de todos tus votos y promesas? No era mi intención. Simplemente pasó. Cállate, dijo la dura palabra por primera vez en su vida, y le quemó los labios. Cállate y lárgate. Carmina ya se estaba subiendo el vestido a toda prisa, enredándose en los pliegues de la tela. Le temblaban las manos al intentar abrocharse la cremallera. Se le veía un chupetón reciente en el cuello, una mancha brillante en su piel morena. Lo siento, murmuró, tratando de pasar junto a Mairana hacia la puerta. No sabía qué, que estaba casado. No te hagas la ingenua. Todo el pueblo sabe que soy su mujer. La joven se encolerizó pero no dijo nada. Cogió su bolso del salón y salió corriendo de la casa. Un momento después, se oyó fuera el rugido de un motor mientras un Ford rojo se alejaba a toda velocidad. Ernesto seguía de pie en medio del dormitorio, tambaleándose y agarrándose a la pared para mantener el equilibrio. Mairana, escucha. No. Empezó a recoger sus cosas, metiéndolas en una vieja maleta. Camisas, pantalones, calcetines, todo volaba mezclado. A ella no le importaba el orden. ¿Has estado bebiendo? No mucho, solo un par de vasos. ¿Media botella de whisky es poco? ¿En mitad del día? No contestó. Su rostro había adquirido un malsano tono grisáceo y el sudor se le acumulaba en la frente. Parecía que la bebida empezaba a pasarle factura. ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Un mes? ¿Dos? ¿Qué más da? De verdad. Cerró de golpe la tapa de la maleta. Ya no importa. Fuera de aquí. Esta es mi casa. No. Esta casa está registrada a mi nombre, ¿recuerdas? Mi madre nos dio el dinero para el pago inicial. Así que vete antes de que llame a la policía. Se balanceó y casi se cae. Algo brilló en sus ojos. Miedo, arrepentimiento, ira. Mairana ya no podía leer la expresión de aquellos ojos, antaño tan queridos y familiares. ¿A dónde iré? ¿Con tu amante? ¿O a un bar? ¿O bajo el puente? Me da igual. Solo vete de mi casa. Arrastró torpemente la maleta hacia la salida, rozando las esquinas de las paredes. En la puerta, se dio la vuelta. Volveré, cuando te calmes. No vuelvas, jamás. La puerta principal se cerró de golpe, por segunda vez en la última media hora. Mairana se hundió lentamente en el suelo, justo en medio del pasillo. Había cosas tiradas que no había tenido tiempo de recoger, un calcetín debajo de la mesilla, una corbata en la barandilla de la escalera, un cepillo de pelo en el estante del baño. El dormitorio aún olía a perfume ajeno y a alcohol. Las sábanas conservaban rastros de sus cuerpos, la almohada la huella de su pintalabios. Mairana arrancó la ropa de cama y la metió en una bolsa de basura. Después abrió todas las ventanas para que entrara aire fresco. El reloj de pared marcaba las 3 de la tarde. A esa hora solía dar su clase de matemáticas, explicando a los niños la división en columnas. Me pregunto qué dirían sus alumnos si vieran ahora a su profesora, despeinada, con las manos temblorosas, sentada en el suelo entre las cosas desparramadas. El teléfono vibró en su bolsillo. Dolores. Probablemente preocupada por qué no había venido después de clase. Mairana no contestó. Ahora no podía hablar, ni siquiera con su mejor amiga. Todas las palabras estaban atascadas en algún lugar de su interior, convirtiéndose en una apretada bola de dolor. El sol se deslizaba lentamente por la pared y las sombras se alargaban.
Las luces de la casa de enfrente estaban encendidas. Allí vivía una familia con niños pequeños. A menudo oía sus risas por las mañanas. Ahora esa risa parecía irreal, perteneciente a otro mundo. Había que hacer algo. Llamar a un cerrajero, cambiar las cerraduras, recoger los pedazos de su vida. Pero lo único que podía hacer ahora era sentarse, mirando fijamente el espacio que tenía delante, mientras los últimos rayos de sol se desvanecían en el horizonte. Mairana pasó la noche en vela sentada en una silla del salón. No se atrevía a acostarse en el dormitorio, ni siquiera después de cambiar la ropa de cama y ventilar la habitación. La imagen seguía ante sus ojos. Su marido y Carmina en el lecho conyugal, la botella de whisky, la ropa desparramada. Al amanecer llamaron a la puerta, insistentes, exigentes. Supo quién era antes de abrir. Ernesto estaba en el umbral, arrugado, sin afeitar, apestando a alcohol peor que ayer. «He vuelto a casa», anunció, tratando de colarse en el pasillo. Mairana apoyó la mano en el marco de la puerta, impidiéndole el paso. «Ayer te dije que te fueras. No puedes echarme. Soy tu marido». «¿Esposo?», sonrió amargamente. Un marido no se folla a su amante en la cama de su mujer. Un marido no se bebe el dinero de la familia. Un marido cumple su palabra. Una vecina, la señora Paredes, se detuvo detrás de él. Volvía de la panadería con el pan de la mañana. La anciana aminoró el paso, escuchando con curiosidad el altercado. «Hablemos dentro». Se fijó Ernesto también en su vecina. Su voz se hizo más tranquila, congraciadora. «Te lo explicaré todo». «No hay nada que explicar. Lo vi todo con mis propios ojos». Giró hacia adelante, intentando apartarla de la puerta. No solo olía a alcohol, sino también a perfume de mujer, el mismo perfume que había olido la noche anterior. Pasó la noche con Carmen, entonces. «Suéltame, esta es mi casa». «No». Mairana apretó todo su cuerpo contra la puerta. «Sal o llamo a la policía». «Puta». Se balanceó, pero no mantuvo el equilibrio y casi se cae. «No puedes hacerme esto». «Puedo, y lo estoy haciendo. ¡Fuera!». Desde la calle llegó el grito indignado de la señora Paredes. No te atrevas a levantarle la mano a una mujer, voy a llamar a la policía». Ernesto se dio la vuelta, con el rostro contorsionado por la ira. «Métete en tus asuntos, vieja bruja». «¿Ah, sí?». La vecina ya estaba sacando su teléfono. «A ver de quién es el asunto». Maldijo, dio una patada a la jamba de la puerta y se alejó tambaleándose. Mairana lo observó, sus andares inseguros, sus hombros caídos, su ropa arrugada. 12 años de su vida juntos cabían en aquella figura patética y ebria. «¿Estás bien, cariño?». La señora Paredes se acercó. «Tal vez deberíamos llamar a la policía». «No, no lo hagas». Mairana negó con la cabeza. «Ya se ha ido, gracias». «En todo caso, vivo cerca. A cualquier hora del día o de la noche, solo tienes que llamar». Mairana asintió, luchando contra las lágrimas. El cuidado de aquella anciana a la que apenas conocía le afectaba más que todo lo que había sucedido. La casa estaba silenciosa y vacía. Las cosas de Ernesto que no había recogido ayer seguían tiradas, testigos mudos de su vida en común. Mairana empezó a recogerlas metódicamente en una caja, calcetines de debajo de la cama, una maquinilla de afeitar del cuarto de baño, un cepillo de dientes en un vaso, botas de trabajo en el pasillo. Sonó el teléfono. «Dolores». Esta vez contestó Mairana. «¿Dónde has estado desaparecida? Llevo toda la tarde intentando llamarte». «Lo siento». Lo pillé con ella, en nuestra cama». Hubo un pesado silencio en el auricular. Entonces Dolores exhaló. «Mierda, ahora mismo voy». «No, yo...». «Ni siquiera discutas. Estaré allí en 15 minutos». Su amiga se apresuró con una bolsa de comestibles y una botella de vino. Al ver el estado de Mairana, la abrazó en silencio.
Permanecieron así sentadas durante unos minutos. Mairana apoyó la cara en el hombro de su amiga, estremecida por los sollozos. «Vino esta mañana», le dijo por fin. «Borracho. Quería entrar en casa. Cabrón». Dolores sacudió la cabeza. «Deberíamos cambiar las cerraduras». «Lo sé, pero es sábado. Los talleres están cerrados». «Tengo un cerrajero que conozco. Le llamaré». Mientras Dolores hablaba por teléfono, Mairana preparaba mecánicamente el café. Con las manos temblorosas, esparció los granos sobre la mesa. La imagen de ayer seguía ante sus ojos. Carmina en su cama, la marca de carmín en la almohada, la botella de whisky junto a la fotografía de la boda. Llegará dentro de una hora. Dolores colgó el teléfono. Mientras tanto, vamos a desayunar. Seguro que no has comido nada. No puedo. Tienes que hacerlo. Necesitas fuerzas. Se sentaron en la cocina bebiendo café y comiendo los bollos que Dolores había traído. Mairana hablaba, divagando, saltando de una cosa a otra. Sobre los mensajes en el teléfono, sobre el olor a perfume, sobre cómo había empezado a beber de nuevo. ¿Sabes qué es lo peor? Giró la taza vacía en sus manos. Casi creí que había cambiado, que las cosas habían mejorado. Te engañó. Utilizó tu fe en él. Y esa Carmina es muy joven, hermosa. Basta. Dolores golpeó la mesa con la palma de la mano. No te atrevas a compararte con ella. Es una chica barata que se acuesta con un hombre casado. Sonó el timbre y entró el cerrajero, un hombre mayor con bigote canoso. Cambió las cerraduras con rapidez y profesionalidad, sin hacer demasiadas preguntas. Mairana le pagó y recibió 3 llaves nuevas. «Deja una conmigo», le dijo Dolores, «por si acaso». Limpiaron la casa durante todo el día, tiraron la ropa de cama, fregaron el baño, ventilaron todas las habitaciones. Mairana encontró unas cuantas botellas más escondidas detrás de los libros del armario. Allí guardaba sus provisiones. Todo fue a parar a la basura. Hacia las 4 sonó el teléfono. Ernesto estaba llamando. Mairana colgó la llamada, volvió a llamar y volvió a llamar. «Apaga el teléfono», le aconsejó Dolores. «O cambia el número». «No puedo». «¿Qué pasa si llaman de la escuela?» Entonces bloquea su número. Al anochecer aparecieron los primeros mensajes. Primero furiosos, amenazantes, luego lastimeros, suplicantes. «Lo siento, solo te quiero a ti. Fue un error. Hablemos». Mairana las leyó con una especie de asombro indiferente, como si las hubiera escrito un completo desconocido. «No contestes». Dolores le quitó el teléfono. «Está borracho e intenta manipularte». A las 8 de la tarde reapareció en el exterior de la casa. Ella le oía gritar desde la calle. Dolores corrió las cortinas con decisión y subió el volumen de la televisión para ahogar los gritos del borracho. «Mairana, abre. Sé que estás ahí dentro». «Llamamos a la policía». Dolores ya tenía el teléfono preparado. «Espera, pronto se habrá ido». Ernesto aporreó la puerta durante casi una hora, gritando, amenazando, suplicando, amenazando de nuevo. Por fin se calmaron los gritos. Al parecer, se había ido o se había desmayado en algún lugar cercano. «Me quedaré contigo», dijo Dolores. «No puedes estar sola ahora». Mairana no discutió. Hicieron la cama en el salón. Mairana seguía sin atreverse a entrar en el dormitorio. Dolores se durmió profundamente en el sofá y Mairana se quedó sin dormir mirando el techo. 12 años de matrimonio, 12 años de esperanzas, planes y promesas. Todo hecho añicos en un solo día. No, ni siquiera en un solo momento, cuando había abierto la puerta del dormitorio y los había visto juntos. Hacia la mañana aún pudo conciliar un sueño pesado. Se despertó con el olor a café. Dolores ya estaba en la cocina. «Come». Su amiga le puso delante un plato de huevos revueltos. «Nos espera un día duro». «¿Por qué?» «Porque vamos a ver a un abogado. Es hora de ocuparnos del divorcio».
Mairana abrió la boca para objetar, pero se dio cuenta de que Dolores tenía razón. Era hora de poner fin a esta farsa. Era hora de empezar una nueva vida, sin su marido borracho, sin sus mentiras, sin las escenas humillantes y la traición. Asintió en silencio y cogió el tenedor. Al otro lado de la ventana comenzaba un nuevo día, el primer día de su nueva vida. Había pasado una semana. Mairana se acostumbró poco a poco a la tranquilidad de la casa, sin gritos de borrachos, sin olor a alcohol, sin rastros de carmín en las camisas. Ernesto vino algunas veces a llamar a puertas y ventanas, pero las nuevas cerraduras la mantenían a salvo de intrusos. Esa mañana se estaba preparando para ir al colegio cuando descubrió que había desaparecido. Abrió la caja que guardaba las joyas de su madre, una cruz de oro antigua, pendientes de perlas, la alianza de su abuela. La caja estaba vacía. Mairana buscó por toda la casa, revisó cada cajón, cada rincón. Las joyas habían desaparecido. Un recuerdo pasó por su mente, el día en que los sorprendió. Habían estado aquí solos, borrachos, habían tenido mucho tiempo. Ella no fue a la escuela. Llamó al director, dijo que estaba enferma. Se sentó en el sofá, agarrando el joyero vacío. Las joyas eran el único recuerdo de su madre, la única herencia que le había dejado a su hija. Y ahora ya no estaban. Sonó el teléfono. Dolores. No te vas a creer lo que acabo de ver. La voz de su amiga sonaba indignada. Tu maridito y esa puta entrando en una casa de empeños de la calle Centro. Mairana se levantó de un salto. Ahora mismo voy. Llegó a la casa de empeños en 10 minutos. Dolores la esperaba a la vuelta de la esquina, nerviosa, fumando un cigarrillo. Siguen ahí. He visto por la ventana. Le están enseñando algo al tasador. Mairana se acercó al escaparate de la casa de empeños. Tras el cristal polvoriento vio una escena familiar. Ernesto y Carmina estaban de pie junto al mostrador, extendiendo ante ellos algunos objetos brillantes. El corazón le dio un vuelco. Reconoció la cruz de su madre. Son mis joyas, susurró. Las joyas de mi madre. Me las han robado. Dolores exclamó. Esos cabrones. Deberíamos llamar a la policía. Esperad. Antes hablaré con ellos. Mairana caminó decidida hacia la entrada de la casa de empeños. Detrás del mostrador, un anciano tasador examinaba con lupa unos pendientes de perlas. Ernesto y Carmina observaban ávidamente cada uno de sus movimientos. «Buen trabajo», murmuró el tasador. «Antigüedades. Daría 2,000 pesos por el conjunto». «3», regateó Carmina. «Mira la calidad de las perlas. Esas son mis joyas». Todos se volvieron al oír la voz de Mairana. Ernesto palideció. Carmina retrocedió ante el mostrador. El tasador pasó una mirada perpleja de uno a otro. «Estas joyas eran de mi madre», se acercó Mairana. «Las has robado de mi casa». «No es cierto», chilló Carmina. «Son mías». «Mientes», la interrumpió Mairana. «Puedo describir cada joya. La cruz tiene las iniciales de mi madre grabadas en la parte de atrás. MR. El anillo tiene una pequeña abolladura. Mi abuela se golpeó con una piedra cuando trabajaba en el jardín. Hay una grieta apenas perceptible en el cierre de un pendiente». El tasador examinó detenidamente la cruz. «Efectivamente, aquí hay unas iniciales. Voy a llamar a la policía», sacó Mairana su teléfono. Le temblaban las manos, pero su voz se mantuvo firme. «Y usted, señor, por favor, no le dé estas cosas a nadie». «Mairana, espera». Ernesto la agarró del brazo. «Hablemos». «No me toques». Ella le apartó la mano. «Te has rebajado a robar. ¿Robar la memoria de mi madre para qué? ¿Para comprar alcohol? ¿O un vestido nuevo para tu puta?» exclamó Carmina indignada. «Cuidado con lo que dices». «Y tú mantén la boca cerrada del todo. No solo te acuestas con el marido de otra, sino que le ayudas a robar a tu mujer». Un nuevo cliente entró en la casa de empeños, un hombre corpulento con una cadena de oro alrededor del cuello.
Se detuvo en la entrada, observando la escena con interés. Mairana ya estaba llamando a la policía. Ernesto intentó arrebatarle el teléfono, pero ella lo esquivó. Carmina cogió las joyas del mostrador, pero el tasador las cubrió rápidamente con la palma de la mano. No tan rápido, señorita. Si roban estas cosas, vámonos de aquí. Carmina tiró de Ernesto por la manga. ¡Deprisa! Salieron corriendo de la casa de empeños, casi atropellando a un cliente que llegaba. Mairana los vio subirse a un Ford rojo y alejarse a toda velocidad. ¿Policía? Quiero denunciar un robo. Aferró el teléfono con fuerza, dictando la dirección de la casa de empeños. Dolores le pasó el brazo por los hombros, apoyándola. El tasador envolvió cuidadosamente las joyas en un paño de terciopelo. Las mantendré a salvo hasta que llegue la policía, señora, y puedo confirmarle que estos hombres intentaban venderlas. Gracias. Mairana miró agradecida al hombre mayor. No sabe lo importantes que son para mí. La policía llegó 20 minutos después. 2 agentes tomaron declaración a Mairana, al tasador y a testigos aleatorios. Fotografiaron las joyas y redactaron un informe. ¿Tiene pruebas de que estos objetos le pertenecen?, preguntó uno de los policías. Tiene que haber fotos en casa de mi madre llevando estas joyas, y puedo describir cada detalle, cada marca. Bien. ¿Y conoce a los presuntos autores? Es mi marido, ex marido, y su amante. Dio sus nombres, direcciones, describió su aspecto y su coche. El policía anotó metódicamente cada palabra. Los encontraremos, prometió. Mientras tanto, las joyas permanecerán en comisaría como prueba física. Mairana asintió. Lo importante era encontrar las joyas. Vio cómo el agente las metía con cuidado en una bolsa de plástico y cómo la cruz de oro brillaba a la luz de la mañana. Vamos. Dolores tiró de ella hacia la salida. Necesitas tomar algo sedante. Entraron en la cafetería más cercana. Mairana se bebió un vaso de agua de un trago, con las manos aún temblorosas. No puedo creerlo, negó con la cabeza. Él siempre supo lo mucho que significaban esas joyas para mí. ¿Cómo ha podido? Es un hombre acabado, dijo Dolores con rigidez. Un alcohólico y un ladrón. Menos mal que le dejaste. Y esa Carmina, quiero decir, ella es muy joven, hermosa. ¿Por qué iba a robar? Porque es tan basura como él. Se encontraron el uno al otro. Por la ventana de la cafetería pasó un coche de policía con la sirena encendida. Mairana lo siguió con la mirada. Quizá ya estaban buscando a Ernesto y Carmina. ¿Sabes?, dijo tras un largo silencio. Casi les estoy agradecida. ¿Por qué? Por el hecho de que al final lo han estropeado todo. Ahora sé con certeza que no podré perdonarle, jamás. Dolores le cubrió la mano con la suya. Eres fuerte, saldrás de esta. Sí, pero primero quiero que los castiguen, por todo. Se sentaron en el café durante otra hora. Mairana llamó a la escuela para decir que llegaría tarde. Después, Dolores y ella se dirigieron a la comisaría. Tenían que entregar fotografías de las joyas y redactar una declaración formal. La comisaría olía a café y papel. El joven policía de recepción escucha atentamente su historia y les pide que esperen. Al cabo de unos minutos salió el detective, un hombre no muy joven de rostro cansado. Señora Castellanos, venga conmigo, tenemos que grabar su declaración. Mairana pasó casi 2 horas en su despacho, relatando todo con minucioso detalle. Cómo sorprendió a su marido con su amante, cómo los echó de casa, cómo descubrió que faltaban las joyas. El detective anotaba metódicamente cada palabra, matizando de vez en cuando los detalles. Les pondremos una orden de búsqueda y captura, dijo por fin. Con un Ford rojo no tardaremos mucho en encontrarlos. Deja tu número de teléfono, te llamaremos en cuanto tengamos noticias. Mientras salían de la estación, Mairana sintió una extraña desolación. Era como si se hubiera cortado el último hilo que la unía a su vida pasada.
Su marido no era ahora solo un cónyuge infiel, sino un criminal al que había denunciado a la policía. «Vamos a mi casa», sugirió Dolores. «Puedes pasar la noche en mi casa. No deberías estar sola ahora». Mairana negó con la cabeza. «No, debería estar en casa. Por si llama la policía, entonces me quedaré contigo, y no discutas». Volvieron a casa de Mairana. Dolores había preparado la cena, pero la comida parecía insípida. Estaban sentadas en silencio en la cocina cuando sonó el teléfono. El número era inidentificable. «No lo cojas», dijo Dolores. «Podría ser él». Mairana contestó. La voz familiar de un detective sonó por el auricular. «Señora Castellanos, los hemos encontrado». «Los encontramos», repitió el detective. Intentaban salir de la ciudad, pero una patrulla detectó su Ford en la salida. «¿Quieren venir a comisaría para una rueda de reconocimiento?» Mairana miró a Dolores. «Ahora mismo vamos». Las calles nocturnas estaban casi vacías. Las escasas farolas proyectaban círculos amarillos de luz sobre el asfalto húmedo. Hacía poco que había llovido. Dolores conducía el coche, agarrando con fuerza el volante. «¿Estás segura de que quieres hacer esto? Podemos esperar hasta mañana». «No, quiero ver sus caras. Quiero que se den cuenta de que no se saldrán con la suya». La comisaría estaba muy iluminada y olía a café y a humo de cigarrillo. El recepcionista los condujo al despacho del detective Ramírez. Se levantó de la mesa y les estrechó la mano. «Están en el calabozo. Ambos borrachos intentaron resistirse al arresto. Quiero hablar con ellos». El detective negó con la cabeza. «Eso es imposible, pero puedes mirarles a través del cristal unidireccional. No te verán». Los condujo por un estrecho pasillo. Detrás del cristal había una pequeña habitación con un banco de hierro pegado a la pared. En él estaban sentados Ernesto y Carmina, arrugados, desaliñados, todavía borrachos. Ella lloraba y se manchaba las mejillas de rímel. Él miraba hoscamente al suelo. «Son ellos», dijo Mairana en voz baja. «Mi marido y su amante. Robaron las joyas de mi madre. Se les encontró en posesión de cierta cantidad de dinero cuando fueron detenidos». El detective revisó los papeles. Al parecer, consiguieron vender algo en otra casa de empeños antes de venir a la que usted les conoció. Mairana apretó la frente contra el frío cristal. Ernesto levantó la cabeza como si percibiera su mirada, pero por supuesto no podía verla. Tenía la cara demacrada y ojeras, tenía la camisa rota, debía de haberse resistido al arresto. ¿Cuál es su castigo? ¿Por hurto mayor y resistencia a la autoridad? De 2 a 5 años. Pero teniendo en cuenta que los dos están borrachos y es su primer delito, probablemente les den la condicional. Carmina puso cara de llorar. «Ernesto, no quiero ir a la cárcel. Haz algo». «Cállate», replicó él. «Es enfermizo sin ti. Todo esto es culpa tuya. Dijiste que esas joyas eran tuyas. ¿Y tú, tonto, te lo creíste?» Empezaron a discutir, echándose la culpa el uno al otro. Mairana observaba esta patética escena con una especie de asombro indiferente. ¿Dónde estaba la pasión que les hizo traicionarla? ¿Dónde estaba el amor por el que habían destruido a su familia? «Quiero presentar una queja formal», dijo, apartándose del cristal. «Que se les juzgue». El detective asintió. «Por supuesto. Vamos a mi despacho. Tengo que rellenar unos papeles». Pasó la hora siguiente firmando papeles. El informe de robo, el informe de identificación, el consentimiento para procesar. Las letras se desdibujaban ante sus ojos, pero ella ponía metódicamente firma tras firma. «¿Qué pasará después?», preguntó Dolores cuando por fin salieron de comisaría. «El juicio». Mairana respiró profundamente el aire nocturno. «Responderán de todo». «¿De verdad es eso lo que quieres? Tal vez solo tomar las joyas y...» «No. Quiero que entiendan que no puedes hacerle eso a la gente. No puedes traicionar, robar, mentir y pensar que puedes salirte con la tuya». Dolores le cogió la mano con fuerza mientras subían la amplia escalera del juzgado.
El detective Ramírez los esperaba en el pasillo, vestido con un estricto traje en lugar de su habitual camisa de uniforme. La sesión empieza dentro de 15 minutos, les dijo, estrechándoles la mano. No se preocupen, todo irá bien. Tenemos pruebas irrefutables de su culpabilidad. Mairana asintió, ajustándose maquinalmente el cuello de la blusa. Se había puesto a propósito el traje más estricto posible, azul oscuro, con una blusa blanca y un mínimo de joyas. Se recogió el pelo y se maquilló ligeramente. Quería parecer digna, segura de sí misma. Ya había gente reunida en la sala, abogados con togas negras, una secretaria con un portátil, unos cuantos policías. Mairana tomó asiento en primera fila, Dolores se sentó a su lado. Unos minutos más tarde entraron los acusados. Ernesto tenía un aspecto poco familiar con la ropa oficial del centro de detención. La barba incipiente de sus mejillas se había convertido en una barba descuidada y sus ojos estaban hundidos. Evitó mirar en su dirección. Carmina, en cambio, miraba constantemente hacia otro lado, mordiéndose los labios pintados. Sin su maquillaje habitual ni sus ropas elegantes, parecía muy joven y asustada. «Levantaos, viene el tribunal». La juez, una anciana de rostro cansado, tomó asiento. Comenzaron las formalidades, la inspección de los presentes, la lectura de los cargos, la identificación de los acusados. Acusado Ernesto Castellanos, se declara culpable del robo de joyas. Se levantó, apoyándose en la barrera. Sí, señoría. Cuente al tribunal cómo sucedió. Ernesto habló sordamente, sin levantar la mirada. Carmina y yo fuimos a casa de la ex mujer de mi esposa. Ex mujer. Yo sabía dónde se guardaban las joyas. Estábamos borrachos, necesitábamos dinero. ¿Para qué necesitabais dinero? Para alcohol. Se encogió de hombros. Y Carmina quería un vestido nuevo. Un susurro indignado recorrió la sala. Mairana apretó la mano de Dolores con tanta fuerza que la arrugó. Acusada Carmina Ordóñez, ¿corrobora usted este testimonio? Carmina se levantó de un salto, casi derribando su silla. Sí, pero sí ha sido todo él. Dijo que las joyas le pertenecían, que eran una herencia de su madre. Yo no sabía. Mientes, bramó Ernesto. Sabías perfectamente de quién eran las cosas. Silencio. La jueza golpeó su mazo. Otra maniobra como esa, y será expulsado de la sala. Comenzó el interrogatorio de los testigos. El dueño de la casa de empeños detalló cómo habían intentado vender las joyas. Los policías describieron la detención, cómo Ernesto se resistía, cómo intentaba huir, cómo Carmina arañaba y gritaba. Mairana lo escuchó todo como desde fuera. El joyero estaba delante de sus ojos. El último recuerdo de su madre, la que iban a vender por nada para comprar alcohol y trapos. Señora Castellanos, por favor, preste declaración. Se levantó despacio, caminó hacia el estrado. Habló de su matrimonio, de la bebida de su marido, de sus promesas de reformarse. Cómo le había pillado con su amante, cómo les había echado de casa. Sobre las joyas desaparecidas y el encuentro en la casa de empeños. Esas joyas eran de mi madre, le temblaba la voz. Son todo lo que me queda de ella. Y ellos querían venderlas para comprar alcohol. El juez la miró atentamente por encima de sus gafas. ¿Insiste en un castigo estricto? Mairana dudó. Quiero que se den cuenta de lo que han hecho, que nunca más. Mairana. Ernesto se levantó de un salto. Lo siento, no quise. Silencio. El juez volvió a golpear el mazo. Acusado, tome asiento. Se pidió un receso. En el pasillo, Dolores le dio a Mairana una botella de agua. Lo estás haciendo bien, estás aguantando muy honrosamente. Solo quiero que esto acabe. Tras la pausa, hablaron los abogados defensores. El abogado defensor habló de una confesión sincera, de voluntad de enmienda, de la necesidad de tratamiento para el alcoholismo. El fiscal exigió una pena real, haciendo hincapié en la reincidencia.
Resultó que Carmina ya había tenido una condena en suspenso por hurto. Ernesto y Carmina tuvieron la última palabra. Él murmuró algo sobre remordimientos, sobre cómo el alcohol le llevó al delito. Ella lloró, suplicó clemencia, juró que nunca volvería a... El juez se marchó para dictar sentencia. Los lánguidos minutos de espera se prolongaron interminablemente. Mairana escudriñaba sus manos intentando no mirar al banquillo. «Todos en pie, por favor». La sentencia fue inesperadamente indulgente. 3 años de libertad condicional para ambos, tratamiento obligatorio para el alcoholismo e indemnización por daños morales. Las joyas debían devolverse inmediatamente a su legítimo propietario. El detective Ramírez trajo la caja. Todo estaba en su sitio, cada anillo, cada pendiente. Mairana pasó suavemente los dedos por la cruz de oro con las iniciales de su madre. «¿Está satisfecha con el veredicto?», preguntó el detective. «Sí, dejemos que se curen. Puede que haya más por venir». Cuando salían de la sala, Carmina intentó acercarse a ellas. «Señora Mairana, quiero disculparme. No lo hagas». Mairana ni siquiera aminoró el paso. «Aléjese de mí, los dos». Afuera hacía sol y calor. Dolores se ofreció a ir a un café para celebrar el final de esta historia, pero Mairana declinó. «Quiero irme a casa. Necesito estar sola». «¿Estás segura? Podría hacerte compañía». «No, de verdad. Estoy bien». En casa, lo primero que hizo fue sacar una fotografía de su madre, la única en la que llevaba joyas. Una hermosa joven con pendientes de perlas y una cruz de oro al cuello sonreía a la cámara. «Lo siento, mamá», susurró Mairana. «No guardé bien tus cosas, pero las he recuperado». Colocó cuidadosamente las joyas en la caja, cada una en su sitio, tal y como estaban antes. Luego se quedó sentada un buen rato, repasándolas, recordando a su madre, su última conversación, su advertencia sobre la importancia de conservar las reliquias familiares. Sonó el teléfono. Dolores quería saber cómo estaba. «Todo va bien», dijo Mairana. «Muy bien, por primera vez en mucho tiempo». «¿Estás segura?» «Sí, sabes, me siento aliviada, como si me hubiera quitado un peso de encima». «Así es. Ahora todo ha terminado». «Sí, ahora puedo seguir adelante con mi vida». Aquella tarde, por primera vez en mucho tiempo, se sentó a revisar los cuadernos de sus alumnos en su dormitorio, en lugar de en la cocina. La habitación ya no parecía manchada por su presencia. Volvía a ser su hogar, su fortaleza, su santuario. Había pasado un mes desde el juicio. La vida en la pequeña ciudad se iba asentando poco a poco en la rutina, aunque los cotilleos sobre el escandaloso juicio seguían recorriendo las calles. Mairana había aprendido a ignorar los cuchicheos a sus espaldas, las miradas curiosas de sus vecinos, las incómodas pausas en la conversación cuando aparecía. Aquella mañana se estaba preparando para ir al colegio cuando el detective Ramírez la llamó. «Buenos días, señora Castellanos. Quería informarle de que su ex marido y su novia empiezan hoy un tratamiento obligatorio contra el alcoholismo. Pensé que debía saberlo». Mairana se agachó en el borde de la cama, agarrando el teléfono. ¿Realmente fueron a tratamiento? No tienen elección, es una condición de su condena, pero parece que van en serio, sobre todo el señor Castellanos. Dio las gracias al detective y colgó. Al otro lado de la ventana caía una fina llovizna. Las gotas se deslizaban por el cristal, desdibujando los contornos de las casas vecinas. En algún lugar, en una clínica a las afueras de la ciudad, las 2 personas que habían arruinado su vida intentaban empezar de nuevo. En la escuela, la recibió el inusual bullicio de los preparativos de la fiesta anual de otoño. Los niños colgaban guirnaldas de hojas de colores y colocaban manualidades en las mesas. La pequeña Rosita se acercó corriendo con un ramo de hojas de arce. «Señora Mairana, mire qué bonitas son. ¿Puedo decorar su mesa?» «Por supuesto, cariño», acarició la cabeza de la niña.
Pensemos juntas la mejor manera de disponerlas. El día pasó desapercibido entre agradables problemas. Después de clase, Consuelo se acercó a ella. ¿Estás bien? Últimamente estás un poco melancólica. Sí, solo me he enterado de que Ernesto ha empezado el tratamiento. ¿Y cómo te sientes al respecto? Mairana se encogió de hombros. No lo sé. Espero que le vaya bien, pero ya no es mi vida, no es mi problema. Por la tarde se pasó por la tienda de Dolores. Su amiga estaba colocando nueva mercancía en las estanterías. ¿Te imaginas? Hoy he visto a este Carmine, en la clínica de la ciudad. Fui allí a por medicinas. ¿Y? Una persona completamente diferente, sin maquillaje, vestida de civil. Ni siquiera le reconocería si no me fijara bien. Mairana ayudó a ordenar las latas de conservas, tratando de imaginar a Carmine sin su imagen extravagante habitual. Era difícil hacerlo. La imagen de su último encuentro en el juzgado seguía en su mente. «Sabes», continuó Dolores, «quizás sea lo mejor. Que les hayan pillado, que el tribunal haya ordenado un tratamiento. Tal vez, pero no quiero pensar más en eso». Cerraron la tienda y subieron al piso de Dolores. La pequeña cocina olía a café recién hecho y a bollos de canela. ¿Recuerdas cuando nos sentamos aquí hace un mes? Dolores sirvió café en tazas, cuando descubriste por primera vez que había desaparecido. Me acuerdo, parece que fue en otra vida. Has cambiado desde entonces, te has hecho más fuerte. Mairana removió su café pensativa. Sabes, pensé que sería más difícil, que no podría vivir sola, que sería insoportablemente doloroso. ¿Y resultó serlo? Resulta que me va muy bien. Tengo un trabajo que me encanta. Tengo una casa, tengo amigos. Tengo las joyas de mi madre, ahora están a salvo. Había oscurecido por completo fuera de la ventana. Las luces de las casas vecinas estaban encendidas. La lluvia del atardecer retumbaba fuera. Se sentaron en la cocina, tomaron café y hablaron de cosas sencillas, de la escuela, de la tienda, del próximo festival de otoño. En casa, Mairana sacó su joyero. La cruz de oro brillaba a la luz de la lámpara, los pendientes de perlas resplandecían suavemente. Se los puso con cuidado, por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, en la escuela, los niños se prepararon para la fiesta con redoblada energía. Mairana les ayudó a cortar guirnaldas de papel de colores y a colgar dibujos en las paredes. Un niño dibujó un arco iris brillante, como el que Rosita le había regalado durante sus peores días. Después de la escuela, volvió a casa caminando por calles familiares. Pasó por delante de la casa de empeños donde todo había empezado. Ahora, el tasador era otro, un chico joven con gafas. Pasó por delante del salón de belleza en el que trabajaba Carmina. Había un anuncio en el escaparate buscando una nueva dueña. En la casa la esperaba su vecina, la señora Paredes. «Buenas noches, querida. ¿Cómo estás?» «Bien, gracias. Preparándome para la fiesta del colegio. He oído que ¿Ernesto ha comenzado su tratamiento?» «Sí». Mairana hizo una pausa. «Espero que le vaya bien». «Tienes un buen corazón, niña». La mujer mayor sacudió la cabeza. «Incluso después de todo lo que ha hecho. No es bondad, es que lo dejé ir. Todo». La casa estaba tranquila y en paz. Mairana encendió la luz y puso la tetera. Los cuadernos de los alumnos estaban sobre la mesa. Tenían exámenes de matemáticas que revisar. Una tarde normal, preocupaciones normales.